Buenas tardes, yo soy Leonardo Dam, trabajo en el Museo Histórico Regional Emanossi de Carmen de Patagones y hoy vamos a hablar un poco de cómo se van estableciendo de alguna manera derechos soberanos sobre las costas patagónicas, ¿sí? Un proceso que en principio comienza a dar la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Prácticamente desde sus inicios, desde 1821. Uno de los primeros actos soberanos que lleva adelante es la sanción de la primera ley de pesca, podría considerarse de nuestro país, que es del 22 de octubre de 1821, que establece, digamos, una protección sobre la pesquería, es decir, lobos, elefantes marinos y también ballenas. En las costas, en principio era una ley para las costas de Patagones, sobre todo la zona de Bahía San Blas, pero que pronto va a extenderse la aplicación de esa ley a todo el Atlántico Sur, de alguna manera, ¿sí? Me estoy recordando a Ambrosio Kramer, que está justamente aquí en 1822, y que con una goletilla va a hacer viajes a la zona de Península Valdés para vigilar allí el tema de la caza de ballenas, ¿sí? Y bueno, y haciendo aplicar esta ley que básicamente lo que hacía, establecía un coto sobre qué cantidad de animales podía matarse, en qué periodos, y un impuesto, por supuesto, que había que cobraba el Estado a estos pesqueros que venían de distintos países, Francia, Estados Unidos e Inglaterra, fundamentalmente. Y bueno, luego ya digamos, con el nombramiento de Bernet como gobernador de las Islas Malvinas, también es un hecho que lleva adelante el gobernador de la provincia de Buenos Aires en 1829. Recordemos que Bernet ya venía trabajando de alguna manera sobre las costas atlánticas, tenía algunas concesiones para explotación, por ejemplo, en una de ellas era socio de Jones en Península Valdés. Allí conoce a una jefa originaria, nombrada como María. Una lonco. Una lonco, sí, muy, muy importante, que a partir de ese momento pasa a llamarse María la Grande, porque es Bernet el que le pone de alguna manera ese apodo, recordando por allí la reina de Prusia. Así que bueno, volvamos al hilo. Bernet es nombrado, digamos, gobernador de las Islas Malvinas, y una de las funciones, una de las misiones que se le encomienda es aplicar esta ley del 22 de octubre de 1821 en las inmediaciones de las Islas Malvinas y Isla de los Estados y sobre todo en los alrededores de Cabo de Hornos, ¿sí? Y bueno, es justamente en la aplicación de estas leyes, sobre todo sobre barcos norteamericanos, que ocurre, digamos, ese problema internacional que surge con Estados Unidos, que va a terminar en el bombardeo algún tiempo después de Puerto Argentino, y posteriormente la usurpación por parte de Inglaterra de nuestras Islas Malvinas en el 33, ¿sí? Pero, digamos, el Estado, digamos, la provincia de Buenos Aires siguió. Esto es interesante porque incluso en las discusiones que se dan en la Asamblea de Representantes, lo que posteriormente va a ser la legislatura bonaerense, ya en 1821 se plantean la necesidad de proteger los recursos naturales desde el río, están hablando del Río de la Plata, hasta el Cabo de Hornos. Es decir, que ellos de alguna manera reasumen un poco la soberanía que había perdido España en su momento, a partir de 1810, 1816, y lo están reasumiendo ya en 1820-21. Con estos hitos que venimos diciendo, ¿no? La ley de pesca, el nombramiento del gobernador en Malvinas. Después, en 1854, van a establecer ya el Estado de Buenos Aires, esto de alguna manera en contraposición con la Confederación Argentina, que se había organizado de alguna manera, incluso sancionó una constitución en el 53, sin Buenos Aires, sin la provincia de Buenos Aires. Bueno, la provincia se repliega sobre sí misma, de alguna manera, también sobre sus territorios al sur, donde por supuesto está Patagones, y sanciona una ley, su ley fundamental, que es la Constitución de 1854, en donde se cambia de estatus y deja de ser una provincia para pasar a llamarse Estado. El Estado de Buenos Aires, que coloca como límite en ese texto fundamental, como límite sur, allí donde la cordillera se hunde en el mar. Es decir, que estamos hablando bien allá en el Cabo de Hornos prácticamente. Ese era el límite sur que se imponía a la provincia en ese momento.
Y bueno, después ya saltamos desde ese momento, podemos saltar prácticamente hasta los inicios de la campaña al desierto. Es cierto que a partir de 1861, de la batalla de Pavón y sobre todo de 62, cuando empieza a establecerse, a armarse de alguna manera el Estado Nacional, a armarse de manera definitiva, ya con las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, ahí de alguna manera se van solapando estas soberanías, y finalmente el Estado Nacional irá, digamos, reemplazando a la provincia en esos territorios patagónicos, ¿sí? Y fundamentalmente a partir de 1878, cuando se crea por ley la Gobernación de la Patagonia, que era una mega entidad jurídica, digamos, que abarcaba prácticamente todas las provincias que hoy componen la Patagonia, menos el partido de Patagones, el único partido bonaerense que pertenece a la región patagónica. Cuando se arma la Gobernación de la Patagonia, de alguna manera se le pone el límite, entre otras provincias, a la provincia de Buenos Aires, el límite sur. Entonces, el Río Negro, a partir de ese momento, estamos hablando del 1878, vendría a ser el límite sur de la provincia de Buenos Aires. Esto genera una queja del gobernador en ese momento, el gobernador Tejedor, envía una carta al Congreso Nacional sentando la posición de la provincia de Buenos Aires respecto de sus territorios del sur. Dicen que, bueno, que el Estado Nacional no tiene prácticamente derechos, solamente hay una ley de 1862 que establece algún antecedente jurídico, pero que la provincia de Buenos Aires sí los tiene desde 1821 hasta el presente, en ese momento, ¿no es cierto?, 1878, hechos, derechos y hasta poblaciones. Y en ese sentido estaba refiriéndose a la población que estaba en la margen sur del Río Negro, lo que actualmente es la ciudad de Viedma, capital de Río Negro, ¿verdad? Pero bueno, esa carta, digamos, no fue escuchada, predominó la posición en ese momento de Mitre, que era diputado, que decía que, bueno, que el Congreso no tiene límites para establecer, puede establecer los límites, ya sea entre un territorio nacional y otro, entre un territorio nacional y la provincia, entre provincias, así sea un milímetro o varias leguas, no hay límite para lo que puede hacer el Congreso Nacional. Así que bueno, la carta de Tejedor básicamente deja así sentada la posición de la provincia, pero no tiene consecuencias, ¿sí? Pero de alguna manera ya inicia una escalada que va a ser mucho más fuerte y mucho más violenta, que va a culminar en 1880 con los combates de Puente Alsina y los Corrales, que es el enfrentamiento final, podríamos decir de alguna manera, entre la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional por la ciudad capital. El famoso enfrentamiento por la capitalidad de la ciudad de Buenos Aires. Ahí se enfrenta el Ejército Nacional, comandado por Roca, contra las fuerzas provinciales, comandadas por Tejedor, justamente este gobernador que había protestado de alguna manera en el 78, y las fuerzas provinciales son derrotadas. Hay alrededor de 3.000 muertos, caídos en combates. Digamos, no fue algo muy sencillo, digamos, fue prácticamente una guerra civil, si bien focalizada en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, fue una guerra civil donde la provincia resulta derrotada y pierde mano militar, digamos, por la fuerza, su ciudad capital, que eso fue un golpe muy duro desde distintos aspectos, ¿no es cierto?, desde lo económico, porque perdía el puerto, perdía la aduana, perdía los ingresos que significaba la aduana, que era uno de los principales intereses que tenía la provincia de seguir sosteniendo esa ciudad. Perdía también todo el capital cultural que significaba esa ciudad, y bueno, y también un golpe político para la provincia muy grande, que tiene que replegarse nuevamente sobre sí misma y buscar dónde establecer una nueva capital, que va a ser La Plata, ¿no?, que comienza la construcción Dardo Rocha, 2 años después. Y bueno, eso es un poquito, sobrevolamos un poquito la cuestión de la soberanía sobre la Patagonia, de cómo interviene, primero un Estado, después el otro,
Y para la próxima vamos a hablar un poquito de un personaje local que es muy, muy importante para nosotros, pero también de una dimensión nacional muy, muy interesante, que es Luis Piedrabuena, que merece un capítulo aparte.